Cuando somos jóvenes solo pensamos en el futuro, mejorar lo que somos ahora y damos por hecho lo que ya tenemos, porque solo importa estar mejor en unos meses o en unos años, hasta que llega ese momento y cosas tan simples como el saludar a tu madre en las añoras con toda tu alma. Hoy, en Popoki TV, y antes de que me dé la chillona otra vez, si la vida te da mandarinas. Oh Jesún es hija de una buceadora, Wan Rien. Eso quiere decir que no pasan hambre, pero tampoco tienen una vida fácil. Su padre, el señor O, se fue con San Pedro ya hace un tiempo, y por la falta de dinero, su madre la envió a vivir con su familia paterna, debido a que allá tendrá un mejor futuro que con ella. Y su nuevo esposo, con quien formó un hogar, tampoco es que gane mucho dinero que digamos. Lo que ella nunca se imaginó es que su abuela y su tío ni siquiera le daban de comer lo mismo que ellos, aunque eso cambiaría pronto, porque luego de leer un poema con el cual su hija ganó el segundo lugar, fue a tirarles toda la comida que le negaron y se la llevó a casa, porque su hija no sería la sirviente de nadie. No puedo decirte lo que escribió, aparte de porque me dan ganas de chillar, seguramente me bajaría en el video, pero trataba de algo más o menos así. Ella quería trabajar a diario para que su madre dejara de hacerlo, ya que lo que hacía era muy arriesgado. Cada vez que bajaba al fondo del mar no sabía si ella volvería a subir. Hubo un día en donde su madre se enteró que ella quedó como vicepresidenta de la clase y trató de consolarla porque un segundo lugar en estas cosas es muy bueno, es casi como si hubiese sido la jefa. El problema es que no solo perdió, sino que le robaron las elecciones por ser pobre. Ella sí sacó más votos, solo que el padre del otro estudiante repartió panes dulces y demás cosas a su clase y como que de cierta forma esto hizo que el profesor le diera el lugar a él. Entendiendo lo que estaba pasando, Wan Rien se preparó con su mejor ropa, incluso pidió un collar de perlas prestados para impresionar allí, y con unos cuantos regalos y dinero le hizo ver a su profesor que su hija estaba al mismo nivel que el otro estudiante. Y no lo malentiendas, ella no quería sobornar al profesor, tan solo quería hacerle ver a su hija que estaba muy mal ese pensamiento conformista que la había forjado estos días, y ella va a poder hacer todo lo que quiera si se esfuerza. Su madre se encargará de eso. Esto hizo que se acercaran muchísimo más, y Jesung le prometió que un día iba a trabajar tan duro que le iba a comprar un collar de perlas para que nunca más tuviese que pedirlo prestado, dándole una nueva perspectiva a su madre sobre la vida, quien de ahora en adelante se cuidará mucho más porque quiere llegar hasta los 70 años y ver cómo su hija llega lejos. Lamentablemente, la felicidad no dura mucho en ciertos casos. Todos estos años de trabajo bajo el mar le pasaron factura. Murió debido a una enfermedad en los pulmones una mañana, y en la tarde su hija Jesung ya la estaba extrañando. No, esto está re triste. Antes de morir, su madre le había pedido que escapara a casa de su abuela, abandonando a sus medios hermanos y padrastro. Tenía que concentrarse en su futuro, pero no lo hizo. Se quedó a trabajar la tierra mientras los cuidaba, debido a que su padrastro tenía que ir a trabajar en otra ciudad, y en compensación por todos estos años de esfuerzos, él la iba a enviar a la Universidad de Seúl para cumplir su sueño de convertirse en una escritora. Y es que no era para menos, porque ella desde pequeña trabajó un campo de coles que le dejó su madre. Antes de seguir, debo presentarte a Jae-sik, el mejor personaje de aquí. Él siempre estuvo cerca de Jesung, la seguía cuando estaba triste y sin importar que se enojara no la dejaba. Le dio comida cuando sabía que su tío se la negaba y la acompañó todo el tiempo en su duelo por la pérdida de su madre. También la ayudó a vender esas coles para que no se distrajera de sus estudios y también trabajó la tierra con ella. Un día, en una persecución por la abuelita de Jae-sik, quien se oponía a esta relación, se dio la oportunidad de que ambos se confesaran su amor. Según ella, le había estado dando señales desde los 14 años, y yo, siendo hombre, sé que a veces no entendemos las señales, pero esto claramente no es una señal. De todos modos, no me casaría contigo, no lo haría ni obligada, todavía no estoy tan loca. Bueno, el caso, ¿recuerdas la promesa de su padrastro? Era una mentira, él no tenía dinero y cuando viajaba era porque tenía una nueva mujer que sí tenía dinero, pero ella no le pagara la universidad a una desconocida. Para colmo, terminó echándola de la casa porque no tiene ningún vínculo con ella. Su abuelita y tío decidieron no apoyarla y sin otro lugar a donde ir fue con Jae-sik, la única persona que se ha preocupado realmente por ella. Los dos tomaron la decisión de escapar a Seúl en busca de un mejor futuro juntos. ¿De dónde sacaron el dinero?, te preguntarás. Bueno, ella tomando cosas de la nueva esposa de su padrastro y él, digamos que tomó la herencia de su abuelita por adelantado, así como hizo un tío.
Después de un largo viaje en barco, llegaron a Busan, en donde no lograron vender las cosas que tenían porque no tenían una identificación. Lo bueno es que en un hotel dan con buenas personas, quienes les dan hospedaje y comida, porque querían demostrarles la hospitalidad de los de Busan, o eso parecía, porque la realidad es que los emborracharon para poderlos robar. Por cosas que no valen la pena detallar, se dan cuenta de que fueron los dueños del hotel quienes los robaron, ya que al principio pensaron que habían sido otros huéspedes. Así que en medio de la noche entraron y aprovecharon para decirle a otra joven que estaba ahí que no bebiera y mucho menos fuese a apagar la luz de su habitación, si no perdería todo lo que traía. Y bueno, ya horas después fueron a recuperar lo que les pertenece, o al menos lo equivalente en dinero. Lamentablemente los descubrieron y en medio de la persecución atraparon a Hae-sung, y Jan-sik, como todo un hombre que resuelve, fue corriendo para defender a su amada. Lo bueno de todo esto es que en la comisaría la madre de Jan-sik los encontró y pudo recuperar las cosas que le robaron. Como era de esperarse, los regresaron a Jeju y allí tuvieron que afrontar esas consecuencias. Hae-sung fue expulsada de la escuela. Eso quiere decir que ahora no va a poder ir a la universidad, y como técnicamente pasó la noche con un hombre, le trajo vergüenza a la familia, y eso hace que cada nada la humillen. Aunque Jan-sik se quiere casar con ella, Hae-sung lo rechaza porque no quiere meterlo en más problemas. Para colmo, ahora Hae-sung debe casarse con cualquiera que la acepte, sin importar que este desde el principio muestre lo porquería que es. Y es que abiertamente este capitán Sang le decía que solo quería una mujer que terminara de criar a sus 2 hijos del matrimonio anterior. La peor parte de esto se la llevó Jan-sik porque fue rechazado cuando fue a pedir su mano oficialmente. Ella lo trató como si no fuera nada después de todo lo que pasaron. Esto tiene una explicación. Jan-sik es un atleta destacado y por eso no lo expulsaron de la escuela. Debe ir a representar a su escuela a Seúl, y la verdad es que su nivel es tan bueno que puede ser un atleta a nivel nacional. Podría competir en los Juegos Olímpicos si tiene una buena preparación. Así que Hae-sung dejó que al menos él tuviese una vida buena, o eso pensó por un instante, ya que en el último minuto ella salió corriendo para tratar de alcanzar el barco en donde él estaba, porque sí lo ama realmente. Lamentablemente fue tarde, el barco ya había zarpado. Pero ¿quién dijo que Jan-sik no resuelve? Saltó del barco y, demostrando el atleta que es, nadó toda esa distancia como si no fuese nada. Desde este día, Hae-sung olvidó su sueño de ser escritora, y Wan-sik renunció a ser un medallista olímpico para convertirse en una pareja. No dijeron cuántos años pasaron, pero por Mi-jeong, su hija, debemos suponer que pasaron entre 5 y 6 años. La cosa es que estos fueron años muy difíciles. Su suegra y abuela la humillaban cada que podían, aunque esto lo pudo soportar. Lo que no aguantó fue cuando decidieron convertir a su hija en genio sin consultárselo. Genio es como se conoce a las mujeres que bucean, así como su madre, y deben comenzar desde que son prácticamente niñas para que se acostumbren. Y bueno, ¿cómo es que no se iba a enojar si su madre se fue con Diosito por lo mismo? Entonces Wan-sik, al ver cómo la trataban y que estaban prácticamente haciendo lo que quisieran con su mujer y su hija, decidió irse de la casa con ella sin ver para atrás. Estando solos en familia, la vida fue mucho más feliz, tanto que Hae-sung quedó embarazada de nuevo. Y ya sabes, lo bueno nunca dura para la gente que necesita. Resulta que durante todo este tiempo, Wan-sik trabajó para quien fue el prometido de Hae-sung, el capitán Sang. Ella se enteró muy tarde de todos los abusos que tuvo que aguantar en venganza de ese hombre. Una vez él tuvo un accidente y el capitán no quiso regresar. Gracias a eso perdió la movilidad en uno de sus dedos, y tras del hecho lo golpea cada vez que se le da la gana. Si te preguntas por qué no renunció, bueno, él era el dueño de varios barcos y su hermano era el dueño del puerto o el administrador, algo así. Entonces, si renunciaba o quedaba en malos términos con él, conseguir trabajo sería imposible. Cuando se enteró, Hae-sung fue corriendo y gritando hacia él, así como hacía siempre que otras personas lo molestaban desde que era pequeño. Y luego de dejarle muy en claro que su esposo no seguiría trabajando para alguien como él y que ella se salvó de tener una porquería como esposo, lo golpea. Este era un amor difícil, no por ellos, sino por las circunstancias en las que nacieron, y aún así lograron prosperar. Incluso Hae-sung, en una conversación con su hija, le dice que si pudiera viajar al pasado, aún se casaría con su padre, y él muy seguramente tampoco dudaría en elegirla nuevamente. Bueno, no nos adelantemos tanto. Los tiempos difíciles no duraron, ya que la señora Oh, abuela de Hae-sung, después de verla desesperada, recordó que le prometió a su nuera que cuidaría de su nieta, y le dio los últimos
últimos ahorros que le quedaban para que se comprara un barco. De esta manera conseguirían su propio dinero sin deberle nada a nadie. Con esto ya les fue muy bien, con decirte que Hwan-sing compró la casa en donde Hae-sung vivía con su madre, así de alguna manera estará cerca de ella una vez más. Ahí pasaron unos cuantos años y tuvieron 2 hijos más. Todo era felicidad y prosperidad, hasta que en una tormenta uno de sus hijos desapareció. Todo fue un evento en cadena. Él hizo reguero porque quería unos dulces, y llorando al ver a su madre enojada le pidió un abrazo. Y justo en ese momento una niña llegó a decirle que su hija se había caído de la bicicleta. No fue nada grave al final, pero sin saberlo, cuando fue a buscarla dejó a sus otros 2 hijos sin supervisión, debido a que su vecina estaba dormida y no la escuchó cuando le dijo que se lo recomendaba. Entonces ambos salieron a buscarla preocupado, terminando lamentablemente en la muerte de uno de los 2. Esto no solo trajo tristeza a su casa, sino un sentimiento de culpa a cada uno de ellos. Hae-sung lamenta no haberle dado ese abrazo a su hijo. Jung, el hijo de en medio, lamentó no haber cuidado a su hermano. Y Jan-sik lamenta haber ido a trabajar ese día en una valla para que no se metiera el agua a la isla. Todos pudieron haber hecho algo para que esto no pasara. Sin embargo, nadie tiene que cargar con el peso de un accidente. Lo único predecible de la vida es que debe continuar. Aunque el mar le había quitado a su padre, su madre y ahora a su hijo, ella siempre fue buena. Las personas que la rodeaban sabían que no merecía lo que le estaba pasando y le ayudaron aunque ella nunca les pidió ayuda. Alimentaban a sus hijos y siempre rezaban por ella y su familia. Años después, su hija fue aceptada en la Universidad de Seúl, cumpliendo el sueño de su madre porque entró a la Facultad de Literatura. Más adelante seguiremos con ella y sus estudios, porque ahora la isla estaba preparando todo para el comité de las Olimpiadas y como la antorcha pasaría por el lugar en donde venden pescado, quitarán todos esos puestos, lo que haría que acabara con el trabajo de muchas personas, lo que acabó en unas elecciones para elegir al jefe de la comunidad. Uno era el capitán Sang, quien estaba dispuesto a dejar sin trabajo a todas esas personas, y la gente, conociendo a Hae-sung, hicieron campaña por ella para que protegiera sus puestos de trabajo. Para hacer corto el cuento, ella terminó ganando porque él no tenía ninguna propuesta, solo hablaba mal de su contrincante, y lo peor de todo es que un mal acto fue lo que hizo que ella ganara también, porque lo vieron acariciándole los pies a la directora de los Juegos Olímpicos. Eso fue lo peor que pudo hacer un hombre casado. Este tiempo, Mi Jeong se las arreglaba como podía. Si bien se había ganado una beca por su nivel académico, aún así sus padres le enviaban dinero, pero ella no quería seguir siendo una carga para ellos y consiguió un trabajo como tutora privada, algo que es en contra de la ley. El problema es que todo era una trampa, porque la madre de esa estudiante solo quería que ella presentara el examen de admisión a la universidad para su hija. Ya había preparado los papeles falsos y todo eso, y el pago era un apartamento en la zona que quisiera. El pago era tan alto porque eso es aún más arriesgado todavía, incluso podría haber ido a la cárcel de aceptar, aunque cabe aclarar que no lo hizo por eso, sino porque sus padres no le inculcaron a que consiguiera las cosas de una manera deshonesta. Siempre debe luchar y trabajar para conseguir sus sueños. En venganza, la mujer la denunció por robo de un anillo de diamantes. De esta manera evitaría que ella abra la boca hasta que pase el tiempo del examen. Menos mal que la señora de la limpieza le ayudó, diciéndole a la mujer que tiraría ese anillo si no llama a la policía para decir que fue un error y ya lo encontró. De esta manera consiguió que retiraran los cargos. Esto es bastante curioso porque esa mujer es la misma chica que sus padres salvaron en Busan hace unos cuantos años, y recordando esa amabilidad regresó el gesto justo con una chica que se parecía a ella. Como sabes, si un problema acaba, otro comienza. Mi Jeong dejó de recibir la beca por problemas políticos y sin trabajo la vida era mucho más difícil. Aunque nunca quiso preocupar a sus padres, siempre los trataba con dureza para que no pensaran que era débil. Su condición económica le trajo problemas con sus compañeras, ya que ella era más inteligente pero no tenía los recursos para aprovechar los viajes que se ganaba, como becas, talleres o estudiar en otros países inclusive. Y una profesora, sabiendo de su potencial desperdiciado, le ofreció pagarle los estudios en Tokio, una oportunidad que seguramente no se repetiría. Como todo en la vida, nadie se puede quedar estancado. Hwan-sik junto a su esposa e hijos se mudaron a un apartamento en la zona poblada de la ciudad, luego de haber vendido la casa para darle al menos
menos el dinero suficiente a su hija para que la comida no le falte. Y Mi Yeong, al ver que su madre, gracias a esto, tuvo que volver a vender en la calle, decidió que al volver a Corea nunca volvería a ser una carga para ellos. Antes de avanzar te contaré que ella salió con Park Yeong, un tipo rico que nunca le cayó bien a su padre, aunque sí se compadeció de él al saber que había terminado más de 8 veces con su hija por ser callado, lo mismo que le pasaba a él con su madre. Esta relación duró mucho tiempo, es más, estaban a punto de casarse, solo que no nos adelantemos. Bueno, sí, adelantémonos, ¿qué más da? Park Yeong en serio la amaba, pero al ser una pobre pueblerina, su madre la menospreciaba en cada oportunidad. Incluso en una reunión que tuvieron, llegó a decirle a su hijo que estaba bien esa relación. De todas formas, no era como si se fuese a casar con ella. Un punto de comparación de esta relación con su suegra es la de cásate con mi esposo. Eso de cierta forma también hizo que terminaran en varias ocasiones, aunque ya sabes que el amor es más fuerte que cualquier otra cosa. Incluso en varias ocasiones él se opuso a los tratos que le daba su madre, más que todo cuando ella, a causa de inhalar un gas, casi se va con Diosito, lo que reafirmó tanto su amor que él le pidió matrimonio en ese instante, sin imaginarse que ese momento de felicidad les trajo muchas tristezas, especialmente a Mi Yeong, porque como te dije, su suegra siempre la menospreciaba, pero el problema mayor estalló cuando ambas familias se conocieron. Para Haesung era difícil ver a su hija actuar como una chica sumisa, siempre fue altanera y orgullosa, nunca la crió para que le sirviera a otra persona, sino para que pueda cumplir todo lo que desee en esta vida. No me malentiendas, no se estaba proyectando, tan solo querían que su hija fuese feliz, y sabe que si se llega a casar y tiene una suegra como esa, no lo va a hacer. Won-sik, bueno, él medio seguía guardándose todo. De todas maneras, sabía que esta decisión solo le correspondía a su hija y no cambiaría de opinión porque se lo digan sus padres. Un día, ambas madres se reunieron a solas. La señora le dijo a Haesung que su hija era buena, sí, bastante inteligente, pero no lo suficiente como para su hijo, dejándola muy mal, porque sabe lo que es tener que aguantar las humillaciones de otra persona cuando su propia madre deseó algo mejor para ella, y así se lo hace saber a su hija. Faltando unos pocos días para la boda, Mi Yeong canceló todo porque se había aguantado todo este dolor por el amor que sentía hacia él. Su límite fue cuando se enteró que esta mujer hizo llorar a su madre. Esta decisión le hizo entender a la señora las palabras que le dijo Haesung ese día. Lo más triste de que usted se oponga a esta relación es que su hijo será quien más sufra cuando todo acabe. Y así fue. Él logró casarse con otra mujer, sí, pero no fue feliz. Bebía demasiado y descuidó a su madre, quien tuvo que ver cómo la vida de su hijo se desmoronaba por todas sus acciones. Mi Yeong también estuvo triste, aunque su dolor fue menos gracias a la compañía y apoyo de sus padres. El ver cómo se esforzaban para que su dolor fuese más pasajero hizo que ella se sintiera aún mejor, porque sí la amaban realmente. Bueno, no es como que no lo supiera desde antes. Como ella ya está bien emocionalmente, retrocedamos un poco para hablar sobre la vida sentimental de su hermano Jong. Al parecer todos tienen una vida sentimental menos yo. Su novia era nada más y nada menos que la hija del capitán Sang, y como a ella le gustan los tipos malos, él solía meterse en problemas cada nada. Incluso en la escuela llegó a robar las letras de los carros de sus profesores y cosas así. El punto es que esa relación prosperó tanto a lo largo de los años que ella quedó embarazada mientras que Yeong estaba en el ejército. No, mentira, sí es su hijo, obviamente, este es un drama coreano, no gringo. Regresando con Mi Yeong, pasó todo un año después de su relación fallida, y para colmo la economía de su país comenzó a decaer. Con esto la despidieron de su trabajo en oficina, y en el vaivén de esos trabajos temporales, Chun Se-amp la volvió a ver, una oportunidad que no se repetiría, así que corrió tras ese autobús como si su vida dependiera de ello. Tal vez si no hubiese cancelado su boda, si no hubiese trabajado en ese cine, si el país no hubiese entrado en crisis económica o el cine no hubiese quebrado, no se hubieran visto ese día. Este era el momento exacto en que sus vidas debían cruzarse. Hasta hace no mucho, él sobrevivía de pintar los carteles del cine y del dinero que le daba su madre por revender las entradas. No era feliz hasta que la conoció. Igual su vida era mala, pero al menos ella le sacaba una sonrisa mientras que trabajaban. Pero no era el momento. Él ahora se convirtió en un profesor de arte y le pagan bastante bien. El problema que le espera es Won-sik, porque nadie es digno de su adorada hija. Bueno, él sí, porque en varias ocasiones logró demostrarle que sí le preocupa realmente el bienestar de su hija, y su madre Haesung estaba más que feliz, porque su nueva nuera siquiera su hija, y qué más podría desear después de todo lo que había pasado.
El día de la boda, Hwan-sik le dijo a su hija que si el matrimonio no le gustaba, regresara corriendo a casa. Él la estaría esperando ahí. Lo mismo le dijo el primer día de clase, el primer día que comenzó a entrenar y cuando fue a la universidad. Su padre siempre fue un respaldo para ella, no porque pensara que fuese débil, solo quería hacerle saber que estaría ahí sin importar qué. Todos lloraron durante la boda hasta yo. Lamentablemente, la felicidad de ellos siempre es interrumpida. En esta ocasión, gracias a Jeong, resulta que abrió una casa de empeño con un amigo quien robó a varias personas, y como él escapó y eran socios, terminó en la cárcel. Allí Jeong se desahoga con sus padres. Él se metió en este mal negocio porque era la única forma que tenía de destacar, ya que no era muy listo. Su hermana siempre sacaba mejores notas que él, le daban la mejor comida y le festejaban su cumpleaños, y para colmo solo se reían de él cuando hablaba de tener tanto dinero que haría que sus padres dejaran de trabajar. Unas palabras y unas acciones que sin notarlo lo lastimaron bastante fuerte. Ahora que lo saben, es demasiado tarde para remediarlo. Lo único que pueden hacer en esta ocasión es ayudarlo pagando la fianza, por lo que Hwan-sik tuvo que vender el barco. Sin este ingreso que tenían, su madre tuvo que regresar a vender a las calles una vez más. Avergonzado, Jeong-sik también comenzó a vender en la calle para ganar dinero honesto, pero cansado, aceptó un trabajo en el mar como pescador, por el cual le pagarían bastante bien, solo que es muy arriesgado. Por eso su padre fue junto al capitán Sang para detenerlo y salvarlo. Después de todo, él era su yerno también y padre de su nieto. Aquí es de donde pasamos de lo triste a lo súper triste, porque cuando vendía, digamos que esas empanadas, siempre le decían que fuera bueno con su padre. Prácticamente le compraban por lástima, e indirectamente le recordaban que arruinó la vida de su padre por ser un mal hijo. Aunque lo más triste de esto es que su padre fue quien repartió ese dinero a la gente para que le compraran. De esta manera lo motivaría a seguir trabajando, lo que me genera una gran duda sobre si él es mejor papá o lo es Pandy. El mío no puede entrar en esta competencia porque todavía no regresa de comprar cigarrillos. Dejando mis traumas de lado, continuemos con el drama. El nuevo milenio comenzó y Hae-sung presintió cosas muy buenas, una predicción bastante mala, debido a que su esposo, buscando un mejor futuro, vendió lo único que les quedaba, el campo de coles. Esto porque le ofrecieron un muy buen local en un centro comercial y lamentablemente todo resultó ser una estafa. Es que, bueno, es medio confuso. El centro comercial sí existía, solo que los supuestos proyectos futuros que iban a traer a la gente a esta área eran una estafa, por lo que el local y las demás tiendas estaban demasiado lejos para poder ser rentables. Entonces, sin ingresos no podrían pagar el préstamo que pidieron para pagar la totalidad del local. Estaban peor que en la quiebra. Lo bueno fue que Mi Jeong llegó al rescate saldando la deuda con sus ahorros. Y claro, como esta no era su responsabilidad, su madre se lo hizo saber, desatando una discusión bastante fuerte. Porque sí, es verdad, ella quería ser egoísta, comprar cosas, y ahora que está casada, tal vez cuando tenga hijos, tener suficiente dinero para que a ellos no les falte nada. Pero ¿qué clase de persona sería si no ayuda a los padres que tanto la apoyaron y le dieron todo lo que tenían para que ella cumpliera sus sueños de estudiar en Japón? No quería eso. Lamentablemente, por esta pelea no se enteraron de dos cosas a tiempo. Primero, ella también tuvo que pedir dinero prestado a todas las personas que conocían para poder pagar. Y segundo, les quería contar que estaba embarazada. El día del parto llegó con muchas complicaciones y hubo un momento que Chung Se-up decidió elegir a su esposa sobre su hijo dado el caso que haya una emergencia. Por suerte todo se solucionó y ambas salieron bien de ahí. Esta bebé no solo le trajo felicidad a la familia, sino que también hubo un poco de tranquilidad porque la recesión económica terminó. Ya te imaginarás que esta felicidad no dura, y debo decirte que te equivocas porque sí duró en esta ocasión. Hwan-sik no se dio por vencido e inició a hacer domicilios a bajos precios para que el restaurante sobresaliera, cosa que sí pasó a pesar de la distancia. Arrestaron al amigo que robó a Jeong y recuperó su dinero. Mi Jeong invirtió en algunas acciones y le fue muy bien. Todo porque sigue a Andrés Garza. Poco a poco, todo el esfuerzo, sufrimiento y dolor que pasaron se convirtió en tranquilidad, haciendo que valiera la pena llegar hasta este punto después de todo. Y aprovechando esta pausa, te contaré dos cosas que son importantes en la trama, pero que no llamaron mucho la atención en general. El capitán Sang se divorció de su esposa. Ella se cansó de los malos tratos, y él tarde intentó recuperar el tiempo perdido. Afortunadamente para él, Hwan-sik lo perdonó por todo lo que le había hecho.
Sabía que no era malo en el fondo, simplemente es un idiota que no sabe expresarse. Lo único que hace es gritar cuando sabe que va perdiendo una discusión o cuando tiene miedo de perder cualquier otra cosa. Y pues ya habiendo perdido una familia, no quiere perder otra, así que se dedicó a ser un buen abuelo. Y el hijo mayor de Young comenzó a darle exactamente los mismos problemas que él le daba a su padre, solo que igual no profundizan mucho en esto. Los años siguieron pasando. Mi Yeon comprendió lo difícil que es ser madre. Menos mal que ella aún tenía la suya, quien siempre la rescataba cuando lo necesitaba. No importa qué edad tenga, siempre va a ser una princesa para ellos. En ese momento ella no lo sabía, pero debió apreciar cada momento con su madre, no en el sentido de agradecerle o apreciarla, sino prestarle más atención para poderla recordar bien. Eso no quiere decir que fue mala hija. Seguía cuidándolos, incluso les pagó un examen médico especializado a ambos, ya que nunca habían recibido un chequeo médico siquiera. Ese día, gracias a la anestesia, sus padres lograron hablar sobre el dolor de su hijo perdido. De esta manera, después de tanto tiempo, ese dolor y culpa se convirtieron en solo recuerdos. La única forma no de superarlo, sino de recordarlo con amor. La tranquilidad completa había llegado a sus vidas. Tarde, pero llegó. Al menos una temporada, debido a que a Wan-sik le detectaron una especie de leucemia debido a la artritis. Toda una vida de trabajo al final le pasó factura. Para todos fue muy difícil el ver cómo se debilitaba cada vez, cuando nunca dejó de ser fuerte para su familia. Al pasar de los meses tomó y aceptó el tratamiento, convirtiéndose en una carga por primera vez para su esposa. Él siempre se encargaba de todo, y ahora tenía que ver cómo ella lo ayudaba a caminar, cómo la regañaban por no entender bien cómo funcionaba lo de los turnos, pedir citas y demás cosas, aunque irónicamente eso no era lo que más le preocupaba. Él tenía miedo de que un día estuviese sola, pasando por lo mismo sin él. Una noche que estuvo hospitalizado, le pidió a su hija que se quedara para que su madre descansara. Esto no fue solo para eso, necesitaba estar solo con ella para pedirle que cuidara a su madre cuando él ya no esté, y le contó toda la vida, cuando le robaron las elecciones de su clase por ser pobre, cuando ganó el concurso de poesía de toda la escuela, cuando escaparon juntos. Cada momento de su vida estuvieron sin separarse. Le contó cada uno de los detalles de su madre esa noche, solo para que entendiera lo increíble que es y que tenía mucho potencial que desperdició solo por no tener los recursos necesarios, algo que lamenta porque le había prometido que iba a encargarse de todo eso. Él le cumpliría su sueño de ser una escritora reconocida. Para su hijo también fue difícil, aún no podía comprarle el Mercedes que le prometió, y ahora este dolor que siente le hace recordar las cosas buenas que antes no podía, como cuando en secreto su padre le compró un robot de cumpleaños que él quería y lo llevó a comer su comida favorita. Fue un idiota por solo fijarse en lo malo, cuando también hubo muchos sacrificios que él hizo para verlo sonreír. El tiempo no se detuvo. Hesung logró terminar un libro de poesía, el cual, si bien no fue muy conocido, sí fue publicado. Ahí, a su manera, compartió toda la vida que vivió junto al hombre que amó, un sueño y una promesa para ambos cumplida. Lamentablemente, el día llegó. Para Mi Yeon, que esta fue la primera y única vez que vio a su padre con una expresión triste. Sin él, una vida solitaria para Hesung comenzó, aunque eso no quiere decir que él la dejó de cuidar. Como siempre perdía o dañaba los pasadores de pelo, le compró los suficientes para que usara uno a diario sin falta. Le bajó todas las cosas del mueble para que pudiera alcanzarlo sin ayuda. Reparó todas las ventanas para que no se mojara el apartamento ni entrara frío cuando lloviera. Desde hace tiempo le había pedido que dejara de cocinarle ciertas cosas para que no llorara al recordarlo. Sus últimos días fueron muy ocupados, tan solo para que ella no notara su ausencia. 1.000 millones de días este drama. Obvio, ahí no acabó, porque sus hijos también estaban entre sus planes. A Yeon le compró un Mercedes y a Mi Yeon le dejó una cuenta de ahorros con el dinero que ella les daba. Nunca se gastó ni un solo centavo, y gracias a la preparación que ella tuvo, logró hacer ciertos contactos e hicieron que publicaran el libro oficialmente de su madre. Curiosamente, la persona que aprobó su libro fue una mujer que se parecía bastante a Wan Rie, y al leer su historia no pudo parar de llorar sin entender lo que pasaba. Una nostalgia le llegó a su pecho. En mi opinión personal, este es un excelente drama, como ya te lo había dicho. No sé tú qué pienses, pero este es el mejor del año. Se despide Popoki agradeciéndole a los miembros del canal por el apoyo extra, especialmente este mes porque tuve unos problemas ahí con unos videos, y esa ayuda me vino muy bien. A ti te recuerdo que te suscribas para que no te pierdas del siguiente video. Sin más que decir, hasta la próxima.